Todo en la vida tiene una razón. Toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Amigos, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de todos los días. El día de ayer les comenté acerca de un artículo recientemente aparecido en la revista Forbes, donde se señalan 5 tendencias mundiales en el combate a la corrupción, donde participó el exar anticorrupción de Colombia, el señor Camilo Enciso. En su presentación en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, destacó 5 desafíos que también serían 5 oportunidades que tienen los estados en toda su extensión para combatir y acabar con la corrupción. Estos puntos se los comento a continuación. El primero fue la globalización de la lucha anticorrupción que señaló, ya que en muchos países del hemisferio occidental los gobiernos han declarado la guerra a este flagelo y han comenzado a crear organismos, regulaciones y penas para quienes cometan actos de esta naturaleza. De ahí tenemos todo este sistema anticorrupción en los estados de la República y el federal. Si bien esto puede ser de provecho para las sociedades, también supone algunas complicaciones. El señor Enciso dijo que la presión que están recibiendo los países para cambiar sus sistemas de integridad y para evitar que haya impunidad en los casos de corrupción es cada vez mayor. ¿Por qué? Bueno, porque citó el caso de las naciones de la región latinoamericana que buscan entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que preside el señor Gurría, el mexicano Gurría, Ángel Gurría, para lo cual tienen que cumplir con estándares de calidad en materia de persecución del fraude. México está muy mal colocado, pues no obstante que es parte de la OCDE, ocupa el lugar 138 de entre 180 naciones, con 28 puntos buenos de 100 posibles. Esto en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional que agrupa a los países miembros de la OCDE. El punto número 2 fue la revolución digital. Las empresas, ya sabe usted, tienen programas serios de ciberseguridad porque saben que su contabilidad puede ser manipulada. Su software de administración de compras, sus registros tributarios pueden ser manipulados. En México estos programas son caros y más los que protegen de ataques cibernéticos. La recomendación de este servidor: no compren piratería, es corrupción. Número 3, transformación jurídica, señaló el señor Enciso. Es la tendencia generalizada, en especial en América Latina, a modificar las leyes para sancionar y perseguir actos corruptos. Y es que dijo, hay una explosión de leyes que sancionan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en algunos países la responsabilidad administrativa. Pero cuidado. Sabemos que entre más leyes, mayor corrupción. Entonces, recomiendo, cuidado, no tantas leyes, pero sí entendibles. El número 4 en la tendencia global es el despertar de la sociedad civil. Amigos, la gente está cada vez más atenta y capacitada para atender lo que ocurre en sus gobiernos, a la par que exige mayor rendición de cuentas y busca mejores herramientas para lograrlo. Las redes sociales son una de ellas. Ahí tenemos pues el despertar de la sociedad civil y es una sociedad cada vez más seria y cada vez más organizada. Es aquí el gran valor del programa Pro Integridad Avanza Sin Tranza que dirijo en el país, pues eso es precisamente lo que hace, genera una nueva conciencia hacia la corrupción, transforma los marcos de referencia de la persona para que haga una decisión de no participar en actos de corrupción. El número 5 es el populismo anticorrupción que existe. Si bien la sanción de la corrupción es algo necesario, a veces ese afán está derivado en acciones que también pueden violentar la ley y los derechos humanos. Dijo Enciso que los gobiernos han de combatir la corrupción dentro de los estrictos límites de la Constitución, del Estado de Derecho y el debido proceso. Esos pues son los puntos. Debo agregar que sin el trabajo en conjunto de la sociedad civil y el gobierno, pues esto no será posible. Ver que se respete el debido proceso, los derechos humanos y no proceder como en una cacería de brujas en el combate a la corrupción, y esto para callar las voces que pudieran ir en contra de gobernantes por solo mantener su popularidad. Hay que considerar que si el discurso es consistente con los ofrecimientos que se nos hacen, ya que la exageración, amigos, es una forma de corrupción. El control de la corrupción no se da o se impone en las instituciones, en las empresas, siguiendo un manual operativo solamente. Se tiene que dar primeramente en las personas. Cada una ha de controlar la corrupción propia e individual
La suma del esfuerzo por controlar los deseos malsanos, le comentaba, las pasiones desenfrenadas requieren de una gran fuerza que se conoce como carácter interno, y este puede ser íntegro, honesto, honrado o todo lo contrario. Entonces, mucho ojo a los mensajes populacheros, pues lo que buscan es marear al electorado, y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención en mi comentario. Le espero mañana aquí en Radio Mexicana. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.